Sí, Sharidev, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la clase. Em, bueno, a veces escuchamos, ¿no? Y he recibido esta pregunta y a veces lo tenía en mi mente también, que en esta filosofía hay mucha esperanza, ¿no? Como esta frase de hacer tu mejor esfuerzo y Krishna va a Corresponder. cuidar, Sí, responder o cuidar lo que falta, ¿no? sí. Y pero hay otro lado donde a veces sentimos que debemos de ser perfectos sin tener apego, sin como estar en un nivel muy alto, sin apego, sin nada, o no, pues vamos a nacer de nuevo y es la forma de que Krishna Sí. que Krishna nos cuida. Entonces, recibo esta pregunta, a veces tengo esta pregunta y entonces hay una balance en eso. ¿Qué se refiere literalmente esto de que hacer tu mejor esfuerzo y Krishna va? Sí. Primero, la primera buena noticia es que Krishna tiene sentido común, porque a veces se presenta Dios como un ser sin sentido común. Y Krishna sabe, y Prabhupada siempre decía, perdón, solo agua, no deben creer en los chismes, ¿verdad? Es solo agua que tomo. Es un chiste. Entonces, sabemos, todos sabemos perfectamente bien de que, y Prabhupada decía siempre que la era de Kali es difícil. Es difícil. Por todos lados, uno puede, por ejemplo, poner en su browser, buscar en Google, por ejemplo, no sé, caridad a las monjas y sale pornografía. Entonces, o sea, por todos lados, es un mundo muy degradado y somos un poco débiles por la era de Kali. Entonces, uno tiene que ser una persona honesta y uno tiene que satisfacerse a sí mismo honestamente que estoy tratando, que realmente me estoy esforzando, estoy tratando de servir a Krishna, estoy tratando de seguir los principios y Krishna está en el corazón. Entonces, si uno tiene que tener un cierto nivel mínimo de autoconocimiento, de honestidad consigo mismo. Y si uno es honesto consigo mismo y realmente se esfuerza, pero es difícil hoy en día y no somos perfectos. Entonces Krishna aprecia, Krishna entiende cuando realmente nos esforzamos. Y por eso no se puede siempre medir externamente, o sea, porque lo que el mundo no sabe es lo que sucede dentro de nosotros. A veces uno es un pícaro internamente, pero externamente parece campeón de Sadhana Bhakti y un bello día desaparece. Y todo el mundo se pregunta, ¿a dónde fue él? Porque parecía tan así, serio en la vida espiritual y de repente un bello día, ¿a dónde fue? Y porque y hay otros devotos que sus vidas espirituales, digamos, no son siempre inmaculadas, pero se ve que no se van, que se quedan, que son sinceras. Ceros los devotos, cuando se les pide ayuda, siempre ayudan, tratan bien a los devotos. Hay personas que son así buenos devotos, simplemente que no son buenas personas. O sea, todos sabemos que hay personas que son así muy estrictos y todo eso, pero simplemente no son buenas personas. No tratan bien al prójimo, no son cariñosos, no son buenas personas, solo que son buenos devotos. Entonces, con esa contradicción, hay líderes así en ciertos lugares del mundo. Entonces,
yo no quiero decir que, ¿cómo se llama? Luz verde, que puedes disfrutar como quieras, pero con tal que seas sincero, no. Porque la ofensa más seria contra el santo nombre es de cometer pecados apoyándose, o sea, pensando que yo puedo cantar Hare Krishna y lavarme después. Y así que, o sea, no tomar en serio la línea entre pecado y actividad aprobada. O sea, uno tiene que, y eso se llama sinvergüenza. Una persona que puede pecar sin vergüenza no es una buena persona. Una persona que es imperfecto, pero siente una vergüenza sincera, se esfuerza, trata de mejorarse y Krishna la ayuda. Es por eso que hoy en día es tan común casi decir que los no devotos dicen que sí, me gustaría ser espiritual, pero no quiero entrar en una religión. Entonces esa distinción, ese contraste entre espiritual y religioso se debe a la cantidad de hipocresía que se encuentra entre los así llamados religiosos. Obviamente, si fuese el caso, si fuera el caso que las personas religiosas también fueran espirituales, y aquí se puede definir las palabras en forma sencilla que podemos decir por los propósitos aquí, que religioso significa algo que se mide por comportamiento visible, algo que se puede observar y medir. Por ejemplo, uno ejecuta ciertos rituales, sigue ciertos principios, asiste a ciertas ceremonias, se levanta, o sea que comportamiento observable. O sea, de cumplir con ciertos requisitos, cierto comportamiento que observable, se puede llamar religiosidad. Y espiritualidad tal vez se puede decir que es algo interno, un estado interno. Y obviamente la distinción no es tan clara porque una persona realmente espiritual se comporta bien, pero hay hipocresía suficiente. Hay un número suficiente de personas apegadas a el comportamiento externo que se llama religioso, pero simplemente no son buenas personas. No tratan bien al prójimo, no son cariñosos, no son a veces arrogantes, a veces son muy secos, no tienen tiempo para ti, o no están interesados en ti, pero cumplen con el comportamiento externo. Entonces, la proliferación, la cantidad de esa dicotomía, de esa hipocresía, ha creado el concepto tan esparcido de que hay una diferencia fundamental entre religioso y espiritual, y las personas en general escogen a la espiritualidad. Y obviamente si las personas que tengan comportamiento externo religioso también eran todos amables, generosos, misericordiosos, esa distinción no existiría en el mundo. Por eso creo que no podemos culpar a las muchas personas que afirman esa distinción. Y por eso nosotros debemos obviamente esforzarnos al máximo de cumplir con la religiosidad, porque los principios que seguimos, Mangalarti o Guru Puja, leer los libros sagrados, cantar las rondas, son procesos importantes y valiosos y potentes.
Son procesos que nos llevan a la espiritualidad. Pero al mismo tiempo podemos ser buenas personas mismo antes de ¿cómo se llama? Dominar completamente Sadhana Bhakti. Entonces yo creo que tenemos que también poner mucho énfasis en ser no solo buenos devotos, sino buenas personas. Entre nosotros y con el público. Inclusive el no poder ser amable, amistoso con otros es síntoma principal del Kanishta Adhikari, el devoto de tercera clase. El devoto que ni siquiera está en la plataforma espiritual, según el Bhagavatam, como los romanos dijeron, no matan al mensajero. Entonces, se dice en el Bhagavatam que Archayam Eva, únicamente con las deidades. Archayam Eva Haraye Pujang Jaksha Dhayeyate, una persona que se dedica a adorar al Señor, pero únicamente en la forma de la deidad, en el templo. Y Natat Bhakteshu, y uno no se dedica a servir a los Vaishnavas. Chanyeshu, ni siquiera uno se dedica a servir a las personas en general. O sea, un devoto que no reconoce que la deidad está presente en el corazón de cada ser viviente. La misma deidad. Y que tenemos que honrar y respetar y dar atención a la deidad en el corazón de cada ser viviente. Entonces, un devoto que no entiende eso y que cree que Dios, Krishna, está presente únicamente en un edificio, en un templo con la deidad, el Bhagavatam dice, Savakta Prakrita Smrita. Ese devoto es materialista. No es un Vaishnava liberado, ni un Vaishnava en la plataforma espiritual. Hay otro, como se dice, mito urbano, como se dice, hay otro malentendido que es bastante común entre los devotazos, pero es falso, de que si uno es devoto, automáticamente tiene las buenas cualidades y aquel que no es devoto no tiene ninguna buena cualidad. Y esa doctrina incorrecta está basada en una traducción incorrecta de un verso en el Bhagavatam. Y el verso específico es, el verso lo conozco muy bien, que es, Krishna está jugando conmigo aquí, que, ay, Dios mío, eso no tiene nada que ver con mi edad. Ese verso es Dhavato Behir, sí, que un devoto que es, ay Dios mío, Bhagavati, Yasyasti Bhaktir, todavía joven, todavía con todas mis facultades naturales. Sí, Yasyasti Bhaktir, que tengo mucho en la mente. Yasyasti Bhaktir Bhagavati Kinchana. Les doy el número del verso. Déjenme ver aquí. Sí, es el verso 5, 18, 12. Compro hoy y les doy un descuento. 5, 18, 12. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana. Literalmente, les voy a dar una traducción muy literal. Aquel que tiene, Yasyasti, Bhaktir, devoción, Bhagavati en el Señor, Kinchana, devoción pura, sin otro propósito, sin otro abrigo.
Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvar gunais tatra samasate sura. Que literalmente los semidioses se acercan a él, o sea, aproximan a él con todas las buenas cualidades. Literalmente. O sea, es una forma poética de decir que tienen todas las cualidades de los devas, de los seres elevados. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvar gunais, con todas las buenas cualidades. Sarvar gunais tatra samasate sura harav abhaktasya. Pero aquel que no es devoto, abhakta, que no tiene devoción por Hari, harav abhaktasya, kuto maharaguna, una pregunta retórica, ¿cómo puede tener las cualidades de las grandes almas? O sea, Mahatguna de las grandes almas se refiere, obviamente, en este contexto, a la primera línea, hablando de devotos puros. Entonces, ese verso del Bhagavatam hace una pregunta retórica: ¿cómo es posible que una persona sin devoción por Hari, ¿cómo es posible que tenga las cualidades de los devotos puros? Manoratena asati dhavato bahi, porque con el carro de la mente, manoratena, manoratena asati, en el irreal, literalmente en lo irreal, dhavato está corriendo bahi, fuera, o sea, fuera de la verdad. Entonces, en resumen, lo que este verso dice es que los devotos puros, Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana, aquel que tiene devoción pura, que los devotos puros tienen todas las buenas cualidades. ¿Y cómo es posible, Kuto? ¿Cómo es posible que una persona sin devoción que tenga las cualidades de devotos puros? Lo que el verso no dice es que por entrar en el movimiento Hare Krishna tiene todas las buenas cualidades, que tenemos evidencia empírica que eso no sea verdad. Y el verso tampoco dice que los no devotos que no tienen ninguna buena cualidad. Simplemente que no tienen las cualidades de devotos puros. Así que creo que por ese malentendido que se ha desarrollado en ISKCON, un tipo de apatía, de flojera en cuanto al desarrollo de buenas cualidades. Que uno no tiene, no, yo soy devoto y por eso tengo las buenas cualidades a pesar de que tengo muchas malas cualidades. O sea, tengo cualidades que ni las tengo. Es ¿verdad? El milagro, eso es la maravilla del servicio devocional, que uno tiene el milagro de tener cualidades que no tienes. Y el milagro de que, la maravilla de que y los no devotos no tienen cualidades que tienen. Entonces se crea ese tipo de irracionalismo, de que un devoto tiene buenas cualidades que no tiene, y los no devotos no tienen cualidades que tienen. Y es por eso que lo que Prabhupada enseñó es que no se debe tratar de desarrollar buenas cualidades aparte de Krishna. O sea que uno no debe tratar de ser generoso y tranquilo y todo eso sin conciencia de Krishna. Pero con conciencia de Krishna, claro que uno se esfuerza por adquirir, por desarrollar esas buenas cualidades. Y Prabhupada nos las, ¿cómo se llama? Inculcaba, incentivaba constantemente. Ustedes pueden leer las cartas de Prabhupada.
constantemente dice que sus devotos deben ser pacientes, que deben ser generosos, que deben ser limpios. O sea, Prabhupada constantemente trataba de enseñarnos las buenas cualidades, pero dentro del contexto de conciencia de Krishna, de servicio devocional. Así que una persona que no es misericordiosa, que no es amistosa, y muchas otras cosas, pero dice, no, pero yo soy devoto. Yo soy devoto, que no. Es un malentendido muy lamentable de nuestra verdadera filosofía.